Noticentro 1, CMI. Comerciantes piden al gobierno pronta y progresiva reapertura de sus negocios. Más alcaldes se suman a petición de prorrogar cuarentena. Por un informe de CMI, Canciller de Venezuela ofrece transporte para repatriar a sus conciudadanos. Sube a 1.267 número de contagiados por coronavirus en Colombia. Superintendente de Salud anuncia reapertura de 11 hospitales y 8 clínicas en el país. Fiscal, procurador y contralor crean cuerpo élite de vigilancia de recursos para salud. Personal médico expulsado de su residencia. Familiares creen que trabajadores de la salud portan el virus. Suspenden en Villavicencio a 15 sacerdotes por abusos sexuales. Clases virtuales sí están funcionando, pero necesitan ajustes, dicen rectores. Director de Planeación anuncia nuevas medidas para atender necesidades de clases pobre y media. Crece y crece el número de muertos en Estados Unidos por la pandemia. Más de 3.000 contagiados en Ecuador y crece el número de contagios en Guayaquil y en el país. Italia se acerca a los 120.000 contagiados. España tiene 117.000. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Aclaración del ministro de Trabajo sobre el pago de sueldos a los empleados. 2. Firman un polémico convenio en medio de la pandemia del coronavirus. 3. Las madres comunitarias pierden una batalla legal con la que reclamaban ser indemnizadas. Primera ñapa. Las rutas escolares lanzan un grito de auxilio. Y mi ñapa de todos los viernes. Los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Los giros en Efecti nunca paran. Giros virtuales, giros a domicilio, giros en puntos Efecti y supermercados aliados. Más información en www.efecti.com.co. Vigilado Mintic. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El comercio organizado del país presentó un plan para reabrir y reactivar progresivamente ese sector luego del confinamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, aseguró que el plan se aplicaría gradualmente y protegiendo la salud de los colombianos. La propuesta de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO busca la reapertura progresiva del sector, el cual se ha visto afectado por la medida de aislamiento obligatorio para contener el coronavirus. Su presidente Jaime Alberto Cabal habló con Noticentro 1 CMI y explicó que la iniciativa de reabrir el comercio gradualmente salvaría miles de empleos que hoy están en alto riesgo. El presidente de FENALCO plantea que existen actividades comerciales que pueden ir arrancando paulatinamente con protocolos de seguridad en materia de salud. Restaurantes, asaderos, puntos de comida rápida, tiendas en centros comerciales, además del pequeño comercio como papelerías, ferreterías y talleres de mecánica, son algunos de los establecimientos que pueden iniciar operación. Pero sí algunas que estén totalmente blindadas con los protocolos de salud y que de esa manera también empecemos a proteger un poquito el empleo y la supervivencia de muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas. El dirigente Cabal hace la salvedad y argumenta que lo más importante es preservar la salud de los colombianos. Por ello plantea que esa reapertura se dé con un acompañamiento en materia de salud. Por ejemplo, que los controles sanitarios incluyan tomar la temperatura, programas de higiene y reducción en el tráfico de personas. Nosotros partimos y seguimos diciendo la salud y la preservación de la vida de los colombianos muy importante. El dirigente señala que las medidas deben ir encaminadas a preservar el empleo y reactivar un sector que hoy registra ventas de cero. Esto es sostenible a muy corto plazo, pero a mediano y largo plazo no es sostenible y ahí vendrán seguramente un incremento del desempleo en Colombia muy grande. Se debe insistir en el distanciamiento de mesas, espacio en filas, control a trabajadores y la desinfección en ingresos a los establecimientos comerciales. Entre tanto, más alcaldes se sumaron a la posición de los mandatarios de Bogotá y Medellín en el sentido de extender la cuarentena más allá del 13 de abril. El mandatario de los cartageneros, William Dow, dijo que está de acuerdo en que se prolongue la cuarentena si fuera necesario para seguir haciéndole frente al coronavirus en el país. Sí,
Sí, claro que sí, creo que ojalá no sea mucho tiempo más, pero yo creo que es necesario. Aquí lo importante es derrotar al enemigo. Todos tenemos un enemigo en común, que es un enemigo invisible y más poderoso que cualquier enemigo que hemos visto. De acuerdo con la ampliación de la cuarentena para frenar el avance del coronavirus, se mostró el alcalde de Bucaramanga. Claro que sí, vamos a ampliar el plazo si es necesario para salvar las vidas de los bumangueses. Con el programa Bucaramanga en Acción, proyectado a 6 meses, el alcalde asegura tiene los recursos y la capacidad para atender la emergencia. Si se nos siguen disparando los casos, vamos a tener que permanecer en las casas. Pero vuelvo, insisto, nuestra línea de tiempo son 6 meses, están los recursos garantizados para que podamos garantizar la seguridad alimentaria de los bumangueses. Aseguró que la medida de confinamiento debe ser por zonas en el país, ya que las necesidades económicas y los factores de pobreza y culturales de cada región son diferentes. No es lo mismo un municipio aislado que no tiene ningún tipo de casos y que pueda hacer un aislamiento radical a una gran ciudad donde el número de casos son muchos. Por eso hay que pensar regionalmente y descentralizar las decisiones. Por último, Ospina aseguró que los aislamientos se deben construir de la mano del Estado y garantizar primero que todo la alimentación para preservar lo fundamental que es la vida. Un informe presentado anoche por Noticentro 1 CMI sobre el éxodo de migrantes venezolanos que viven en Colombia provocó la inmediata reacción del canciller venezolano Jorge Arreaza, quien dijo que su gobierno está haciendo gestiones para que estos conciudadanos cuenten con transporte seguro hasta la frontera. El retorno venezolano se ha iniciado desde la misma Tierra del Fuego. Hasta allí llegaron los caminantes venezolanos buscando una nueva oportunidad. 5 años después, emprenden el camino de regreso, pero esta vez llevan a cuestas señalamientos, discriminación y los sueños rotos. ¿Y por qué decidió regresar? Porque de verdad no basta, ninguno nos quiere dar empleo, nosotros trabajábamos en la calle y tenemos que pagar arriendo y esto y aquello. Han estado en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay. Ahí han sobrevivido. Hoy, no solo el coronavirus los expulsa. No es fácil que encuentren lugar y por eso la decisión es clara: regresar a su patria y a su gente. Así, su país esté sumergido en el bloqueo económico y la crisis. Nosotros lo que estamos pidiendo es que por favor nos tiendan la mano, el trayecto es muy largo hasta Cúcuta. Estas imágenes de los caminantes venezolanos publicadas ayer por Noticentro 1 CMI llegaron hasta la Casa Amarilla, sede de la Cancillería de la República Bolivariana, y desde allí el titular Jorge Arreaza ofreció ayudarles a hacer su camino menos doloroso. Se han comunicado con nosotros varios grupos de ciudadanos venezolanos en Colombia que han decidido regresar a Venezuela, así sea caminando. Hacemos gestiones para que cuenten con transporte seguro hasta la frontera. Esperamos la mayor colaboración de las autoridades colombianas. Mientras caminan con la meta puesta en la frontera, aún esperan que su llamado sea escuchado y se abran otros caminos para hacer más fácil el retorno a casa. Migración Colombia reveló que en el país permanecen 1.825.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales 1 millón están en situación irregular. Según la más reciente medición de Migración Colombia, en el país permanecen 1.825.000 ciudadanos venezolanos. De ellos, 1 millón se encuentra en situación irregular. Con corte febrero 29 de este año, estaríamos hablando de 1.825.000 de ellos. 800.000 regulares y un poco más de 1 millón en situación irregular. Precisamente hoy, Bienestar Familiar señaló que el instituto ha atendido desde que se inició la emergencia por el COVID-19 a 90.000 menores venezolanos, de los cuales más de 9.000 se encuentran en Bogotá. El ICBF ha llegado a 90.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos en el país. La directora del ICBF hizo un llamado para que se denuncie todo maltrato infantil en la línea 141, sobre todo ahora cuando los colegios donde suelen activarse las alarmas están cerrados por el aislamiento obligatorio, lo que a su vez ha generado una caída en el número de reportes. Y el número de personas diagnosticadas con coronavirus COVID-19 en Colombia aumentó hoy a 1.267. En menos de 24 horas, el coronavirus COVID-19 cobró la vida de otras 6 personas.
Un hombre de 25 años de edad ubicado en Barranquilla quien presentaba otras enfermedades. Con antecedentes importantes de síndrome de Prader-Willi, obesidad, además de eso presentaba retardo cognitivo. Seguramente estas patologías afectaron el pronóstico de la infección por COVID-19. Mujer de 48 años de edad en Bogotá sin antecedentes de otras enfermedades. Hombre de 72 años de edad en Bogotá sin antecedentes de otras enfermedades. Mujer de 67 años de Bogotá sin antecedentes de otras enfermedades. Hombre de 26 años en Bogotá quien presentaba problemas en los pulmones. Mujer de 71 años en Bogotá con problemas de diabetes. En total ya son 25 personas que han muerto en Colombia. La cifra de contagiados aumentó considerablemente. En 24 horas la cifra aumentó con 106 casos nuevos, una cifra general de 1.267 personas contagiadas. Es nuestro enemigo y en este momento tenemos que combatirlo. ¿Y cómo lo combatimos? Aislándonos, quedándonos en casa, tomando las medidas de precaución que el gobierno nacional, junto con la Organización Mundial de la Salud, está implementando en el mundo entero. Entonces, quédense en casa. En total son 24 niños afectados, menores entre los 0 y los 9 años. Va a seguir aumentando el número de contagiados, más cuando ya tenemos el dato de que en Colombia hay transmisión dentro de la población general, la transmisión autóctona. La cifra de personas recuperadas no aumentó. En total son 55 pacientes que se han recuperado. Este ejercicio de cuidado en casa de todos y cada uno para prevenir la velocidad de contagio del COVID es un reto y ha dado unos resultados muy interesantes. Bogotá sigue aumentando el número de casos. Son 602 personas contagiadas, es decir, un 47,5% de la cifra general del país. Los departamentos más afectados por la presencia de la COVID-19 son Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Cundinamarca, entre otros. Y en medio de aplausos fue dada de alta en Cali otra paciente que se recuperó del COVID-19. Hoy, y bajo estrictas recomendaciones médicas de la clínica DIME, fue dada de alta una paciente de 38 años que había resultado positivo para COVID-19. También presentaba comorbilidad de miocarditis. Un caso supremamente complejo, el cuadro con el que ingresó era un cuadro muy bizarro, le aplicamos las pruebas de tamizaje, se orientó el caso, nuestro equipo de medicina interna, de cardiología estuvo siguiendo el paciente de lleno. Esta joven había ingresado el 15 de marzo y con un pronóstico de salud muy reservado. Estuvo primero en la unidad de cuidados intensivos y luego en hospitalización, siempre con los protocolos de aislamiento. Y la Superintendencia de Salud reabrirá 8 clínicas y 11 hospitales que se encontraban en estado de abandono. Serán destinadas a atender casos de contagio con el coronavirus. Una decena de clínicas y hospitales que se encontraban abandonados comenzarán a operar de nuevo para ampliar la capacidad de atención en medio de la emergencia del COVID-19. Las primeras clínicas están en 6 regiones. En Antioquia, la Clínica Medellín; en Bogotá, la Clínica Veraguas; en Magdalena, la Clínica Santa Marta; en Risaralda, la Clínica Pereira; en Santander, la Clínica Cañaveral; y en el Valle del Cauca, las Clínicas Norte y Cali. La Superintendencia Nacional de Salud adelanta una estrategia para ampliar en 1.800 el número de camas hospitalarias en nuestro país. Esto lo estamos haciendo como una medida de contención frente al COVID-19, con lo que nos permitirá atender de manera oportuna y con calidad a aquellos pacientes que sean diagnosticados. Le vamos a dar prioridad a la apertura de unidades de cuidados intensivos. Serán 290 camas nuevas de unidad de cuidados intensivos para atender a los colombianos. Estas primeras clínicas reabiertas funcionarán bajo el esquema de comodato. En una fase inicial se habilitarán más de 900 camas. La Universidad del Rosario graduó 117 estudiantes de último semestre de medicina. Los nuevos médicos tendrán como misión reforzar la atención de clínicas y hospitales. La graduación se hizo de manera virtual. En las próximas semanas, estudiantes de otras universidades también tendrán grados adelantados para que apoyen al personal médico que está atendiendo casos de coronavirus.
El Senado de la República creó una comisión de seguimiento a la crisis generada por el coronavirus. Hoy sesionó con la participación de todos los actores del sector. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, incluido, explicó todo el programa para combatir la pandemia. A instancias de los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda, se realizó una mesa de seguimiento a las condiciones que tiene Colombia para enfrentar la pandemia del coronavirus. Actores de la salud intervinieron en ella: médicos, enfermeras, infectólogos, bacteriólogos, personal administrativo, con la participación activa del ministro de la Salud y el gerente para el coronavirus designado por el presidente Duque, Luis Guillermo Plata. Peticiones hubo muchas. Por ejemplo, que se dote de verdad a los médicos de material bioseguro para poder tratar a pacientes con COVID-19. Porque hasta hoy lo que vemos es que los médicos y los trabajadores de la salud se siguen quejando porque no tienen ningún implemento de bioseguridad, las ARL no les cumplen y están siendo despedidos por tener contratos por OPS. También que sean mencionados en la alocución presidencial no solo los médicos, todo el personal de la salud. Siempre cuando se hacen alocuciones se habla del grupo médico y yo insisto en que debemos ampliar el margen y hablar del grupo y talento humano en salud. Esa es como la primera situación que quiero reiterar. El ministro de Salud anunció billonarios recursos para atender la pandemia del coronavirus. De los 7 billones que estamos hablando, aproximadamente 4.5 billones corresponden a una bolsa de recursos que va a dirigirse especialmente para el pago de la afección del COVID. Y Luis Guillermo Plata dijo que lo más duro está por venir en las próximas semanas. Todos sabemos que estamos comenzando a trepar la famosa curva de contagio y que pues en un par de semanas las cosas se van a complicar. Y que Colombia está buscando, en medio de dificultades material en todos los países del mundo, para pruebas y unidades de cuidados intensivos. Estamos en este momento buscando importar más o menos 900.000 pruebas que llaman de tipo PCR o moleculares y unas 300.000 pruebas de tipo serológico, que es lo que llaman prueba comercial. Eso tampoco está nada fácil. Esta comisión accidental volverá a reunirse la semana entrante. El presidente Iván Duque anunció esta noche la destinación de 4,5 billones de pesos exclusivamente para atender a pacientes afectados por el coronavirus y reveló que Colombia logró adquirir en el exterior 2.100 respiradores artificiales. Una primera partida de 4.5 billones de pesos para mejorar la red hospitalaria y adquirir elementos médicos para atender la emergencia por el coronavirus, anunciaron esta noche el presidente Duque y su ministro de Salud. A pesar de la gran puja que hay en el mundo por los respiradores artificiales, Colombia logró hoy cerrar una compra importante de estos equipos, según el ministro Ruiz, gracias a la diplomacia del presidente Duque. Puedo dar la buena noticia a usted, presidente de los colombianos, que el día de hoy, hace 15 minutos que salió el ministerio, ya pudimos asegurar 2.100 ventiladores contratados. En la estrategia de ampliar la infraestructura sanitaria para atender la emergencia, el superintendente de salud anunció que 8 clínicas que pertenecían a la extinguida Saludcop han sido rehabilitadas y puestas a disposición del sistema hospitalario. 733 camas nuevas en los hospitales intervenidos y 998 camas nuevas en los hospitales que teníamos de Saludcop. El presidente Duque reconoció que el aislamiento lo han respetado los colombianos, pero anotó que hay unos que pretenden utilizar la oscuridad de la noche para viajar de un municipio a otro a pasar vacaciones de Semana Santa. Quiero que tenga absoluta certeza, primero, que lo van a abordar las autoridades y que el vehículo va a ser inmovilizado. El presidente de Bancoldes, Javier Díaz Fajardo, anunció que los empresarios micros, pequeños y medianos disponen de 600.000 millones de pesos de créditos para que tengan liquidez durante esta emergencia. Y el fiscal Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo, el contralor Felipe Córdoba anunciaron la creación de un programa de vigilancia especial de los recursos destinados a enfrentar el contagio del coronavirus. El programa de vigilancia estará integrado por un grupo especial de fiscales, procuradores y contralores, quienes se encargarán de verificar la destinación adecuada de los recursos de la salud para enfrentar el coronavirus. Para garantizar el uso adecuado de los dineros públicos destinados a la asistencia de la población, constatará que existan las condiciones esenciales para superar la situación causada por el virus. En un comunicado conjunto firmado por el fiscal general Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Felipe Córdoba, los funcionarios señalaron que además de vigilar los recursos destinados
destinados para la salud, las entidades harán cumplir las medidas sanitarias. Se pondrá en marcha en todos los territorios del país. Inicialmente serán priorizados los asuntos contractuales relacionados con salud, seguridad y convivencia, educación y servicios sociales y de atención de emergencias. Buscan minimizar todos los riesgos de irregularidades en materia de atención a la emergencia sanitaria. Cuidar la contratación, cuidar los recursos públicos a través de equipos especializados, articulados, con el uso eficiente de la tecnología. Los entes de control dicen que entregarán un reporte semanal sobre los hallazgos detectados. El presidente del gremio de las empresas prestadoras de servicios de salud, Gustavo Morales, aseguró que las EPS están cumpliendo con la obligación de practicar pruebas a los afiliados potencialmente afectados por el coronavirus, pero dijo que las muestras no se le pueden tomar a todas las personas que lo requieran. Las EPS aseguraron hoy que no están eludiendo la responsabilidad de practicar las pruebas que se requieran para detectar si una persona está o no afectada por el coronavirus y negaron que estén descargando esa obligación en las Secretarías de Salud, como al parecer ocurrió en los primeros días de la emergencia. En los primeros días sí hubo algo de confusión sobre quién debía practicar la muestra y quién debería realizar la prueba para dar un resultado, pero rápidamente el ministerio sacó unas directrices donde aclaró que esa responsabilidad es principalmente de las EPS y lo están haciendo. Por supuesto, en los 5 casos previstos por el ministerio para la toma de muestras. No a todo mundo hay que tomarle las muestras, sino en unas hipótesis muy específicas. Las EPS dicen que están en condiciones de realizar las pruebas rápidas que ahora va a permitir el gobierno. Los 700.000 millones de pesos son simplemente un anticipo de unas platas que el gobierno tiene que pagar en todo caso mes a mes al sistema para cubrir las nuevas tecnologías y los servicios que no están en el plan de beneficios. Lo que hizo es que en vez de pagar en abril y luego en mayo, pagó abril y mayo de una buena vez. Las EPS piden que el gobierno destine recursos frescos al Sistema General de Salud para atender la emergencia del coronavirus. Si se entiende que esto es una calamidad impredecible, el gobierno entenderá también que tiene que inyectarle recursos nuevos y frescos distintos a los tradicionales al sistema. Y repito, no estoy hablando de las EPS, sino del sistema de salud como un todo y principalmente las clínicas y hospitales. Las entidades prestadoras de salud indicaron que siguen atendiendo las necesidades de salud de sus afiliados con una reprogramación de sus servicios, que ahora son especialmente de telemedicina y atención domiciliaria. Volvemos con el desarrollo de estas noticias después de comerciales. Médicos denuncian que reciben trato discriminatorio por estar expuestos al COVID-19. Con plataformas tecnológicas sigue el semestre académico a distancia en las universidades en medio de la cuarentena. Iglesia suspende a sacerdotes acusados de pederastia. Voceros del gremio médico rechazaron la discriminación contra el personal hospitalario por parte de algunas comunidades que temen que les puedan transmitir el coronavirus. Los médicos del país expresaron hoy su indignación frente a casos de discriminación que se han venido presentando. En algunas comunidades los médicos han sido estigmatizados por estar en contacto con enfermos en medio de la emergencia del COVID-19. Adicionalmente, queremos que acojan a todo el personal de salud, no queremos recibir informaciones de colegas, enfermeras que están siendo rechazadas a nivel social. No tiene ninguna presentación ni sentido eso. Todos trabajan por ustedes, trabajamos por ustedes. Por lo tanto, hacemos un llamado a la comunidad a que en ningún caso se discrimine a los profesionales de salud en los medios de transporte masivo. Lo que estamos haciendo los profesionales de salud es trabajando por la salud de nuestro pueblo. Algunas organizaciones como la Asociación Colombiana de Cirugía han tenido que recurrir a colectas para proveerse de tapabocas y demás insumos de protección. Así que es importante que la sociedad civil nos ayude, nos acompañe, nos apoye y protejamos a todo el personal que está enfrentando. Los médicos promueven por redes sociales una campaña denominada Un aplauso, una vida, buscando el respaldo de la comunidad para su labor. Precisamente, Noticentro 1 CMI fue testigo de la difícil situación que debió enfrentar una familia que labora en el sector salud. Como si no fuera suficiente el riesgo que corren por su trabajo, ahora el personal médico vive un drama paralelo por cuenta de la discriminación. A este grupo, por ejemplo, le tocó programar un trasteo express. A unos les cancelaron los contratos de arrendamiento y a otros ni la familia los deja entrar a las casas. Es el caso de 4 tripulantes de mi empresa
me tocó conseguirles un lugar donde vivir porque las familias, empezando por las propias familias de ellos, les dijeron que no puedan llegar a vivir donde ellos están. Donde vivimos en arriendo nos han sacado, nos han corrido y nos han dicho no queremos que usted nos traiga el virus aquí a la casa. Pero la exclusión también se siente en el transporte público. Las personas prefieren no sentarse a nuestro lado y alejarse o bajarse del bus cuando ven un profesional de la salud dentro del sistema de transporte. En las últimas horas los tripulantes de ambulancias protestaron, porque aunque les exigen prestar el servicio y atender a pacientes sospechosos del coronavirus, no cuentan con los elementos de protección. Guantes y tapabocas, los cuales no hay en el mercado. Por eso hacen un SOS al distrito para que les dé garantías en el ejercicio de sus funciones. El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, tuvo que iniciar un periodo de aislamiento preventivo luego de que el director de la línea de emergencia 123, Carlos Camacho, diera positivo en COVID-19. El secretario de Seguridad, Hugo Acero, confirmó que el director de la línea 123 de emergencias dio positivo para COVID-19. A pesar del resultado, el funcionario se encuentra bien de salud. Carlos Camacho dio positivo para COVID-19. El día lunes, Carlos Camacho se hizo la prueba de COVID. El día de ayer entregaron los resultados y dio positivo. Mientras tanto, en las instalaciones de la línea de emergencia se tomaron medidas para evitar la propagación del virus, tomando distancia entre cubículos de los funcionarios que contestan las llamadas. Hicieron unas muy pocas recomendaciones. Hoy en la tarde entregan precisamente el listado de personas cercanas y que han tenido contacto permanente con Carlos para que le hagan la prueba de COVID. ¿Camacho estuvo en el Consejo de Seguridad ayer con la alcaldesa? No, él no participó del Consejo de Seguridad el día de ayer con la alcaldesa. El secretario de Seguridad también se realizó la prueba de COVID-19 y el resultado se conocerá el próximo martes. Vendedores ambulantes protestaron en Bogotá por la falta de apoyo económico por parte de la administración distrital. Si no hay comida, no hay cuarentena. Si no hay comida, no hay cuarentena. La convulsión social generada por la crisis del coronavirus que afecta a Colombia está llevando a que cada día crezcan las protestas. Hoy, los vendedores ambulantes lo hicieron en la personería de Bogotá para reclamarle al Instituto de Economía Solidaria IPES y a la Administración Distrital atención prioritaria. Lo que piden es comida, ayuda, como otros muchos sectores vulnerables. Nos están bananeando y nos están mamando gallo. El hambre, con las promesas de ellos, no les llenamos la barriga a los niños y a todas las familias de vendedores ambulantes que estamos acá. Luego de una reunión de varias horas entre el director del IPES, la personera de Bogotá y 3 delegados de los vendedores, se llegó a una solución inicial que está dentro de los 500.000 mercados a familias vulnerables en general. Liderar la entrega inicial de 1.000 mercados que llegarán a los hogares, cada una de las localidades. El anuncio del director del IPES no satisfizo a los vendedores ambulantes, quienes no lo dejaban salir en su vehículo oficial. En la Plaza de Bolívar y frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá, mujeres y hombres que se dedican al trabajo sexual realizaron un plantón para pedir lo que llaman una cuarentena digna. Son las trabajadoras y trabajadores sexuales, mujeres sin género, mujeres trans, hombres trans, lesbianas, salieron de sus casas a pedir ayuda al gobierno nacional y la alcaldía mayor. Nosotros estamos acá sobre todo exigiendo nuestros derechos, derechos a una cuarentena digna, porque la cuarentena es un privilegio de clases. Hasta hoy habían guardado la cuarentena, pero la necesidad las hizo salir a la Plaza de Bolívar y frente a la alcaldía de Bogotá para gritar sus demandas. Tenemos mucho miedo del virus, pero tenemos más miedo al desamparo del gobierno. Como trabajadores sexuales, porque tú sabes que nosotros como trabajadores sexuales ejercemos diariamente, necesitamos pagar un hotel, una vivienda. En sus palabras ponen a prueba la solidaridad humana. Y Bogotá alista un plan para manejar los decesos por coronavirus. Noticentro 1 CMI explica cómo va a funcionar. El cementerio Serafín, ubicado en el sur de Bogotá, es el lugar habilitado para la disposición final de los muertos por coronavirus en la capital. Aquí se llevó a cabo el proceso de cremación que tarda 90 minutos a una temperatura de 1000 grados centígrados. Nosotros tenemos todo el protocolo armado y ya lo estamos ejecutando con los pocos casos que se han presentado. Las víctimas mortales del COVID no tienen honras fúnebres. Las personas que acompañan al cadáver no pasan de 10 personas máximo, pero las cenizas pasan a los cenizarios de manera inmediata.
Los operarios encargados de manipular el cuerpo cuentan con un traje de bioseguridad que debe ser desechado al término de cada proceso. Bogotá tiene 6 hornos crematorios. En los cementerios distritales Serafín, del Sur y del Norte. La capacidad instalada permite incinerar 108 cadáveres por día. Empezamos a adquirir unos contenedores con refrigeración para que si tenemos muertes en masa, ojalá no sea así, podamos tener los cadáveres enfilados. La cremación de los cuerpos por COVID corre por cuenta del plan exequial. En caso de que no lo incluya, este servicio tiene un valor de 420.000 pesos. El distrito asume el costo de quienes estén en el CISBEN. En otras noticias, la Iglesia Católica suspendió a un grupo de sacerdotes acusados de pertenecer a una red de pederastia. La Iglesia Católica de Colombia suspendió a 15 sacerdotes por una denuncia de abuso sexual. Suspender del ejercicio del ministerio sacerdotal a los sacerdotes implicados, esperando el inicio del proceso canónico penal y respetándoles el debido proceso. La Arquidiócesis de Villavicencio deploró esta situación. Reiteramos que nos duele profundamente esa situación. Para nosotros, las víctimas y sus familias siempre serán lo primero. La Iglesia, siguiendo los protocolos, puso en conocimiento de las autoridades el hecho. Esta noticia se puso en conocimiento de la Fiscalía Seccional y nos pusimos a total disponibilidad para colaborar con las investigaciones que tengan lugar en este caso. Los 15 clérigos cumplían su misión en los departamentos de Meta y Guaviare. Rectores de varias universidades aseguraron que las clases virtuales están funcionando. Sin embargo, sostienen que hay que hacer algunos ajustes. Con las universidades cerradas por estos días, las actividades académicas enfrentan un serio desafío. Las directivas de universidades como la Javeriana se las han tenido que arreglar para capacitar y dotar a docentes y estudiantes. Lo hemos logrado que el 96% de las clases programadas se hayan podido dictar normalmente. Hemos logrado casi unas 2.000 reuniones virtuales entre profesores y estudiantes para efectos de hacer trabajo compartido. Desde casa, los estudiantes siguen adelante con el semestre académico en una experiencia que está cambiando los tradicionales métodos de aprendizaje presencial. Estas 3 semanas de clases remotas se han dictado el 99% de las sesiones programadas. Los estudiantes han asistido en promedio al 95% de las sesiones y el 99% de los profesores ha dictado con normalidad sus asignaturas. Apoyo integral a estudiantes y profesores para la apropiación y uso efectivo de las plataformas con las que cuenta la institución. Por estos días, las plataformas digitales de las universidades han sido adaptadas para continuar los procesos educativos. La prueba de fuego serán los exámenes. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. En tan solo 24 horas, Estados Unidos reportó más de 1.000 muertes por coronavirus. El gobierno recomendó el uso voluntario de tapabocas. Estados Unidos marcó un récord mundial en la cifra de fallecidos por coronavirus en un día, al registrar 1.169 decesos. El total de víctimas mortales aumentó a 7.000, mientras que los casos confirmados subieron a más de 273.000. Aunque las autoridades sanitarias recomendaron el uso del tapabocas y cubiertas, Donald Trump se negó a usarlas. The CDC is advising the use of non-medical cloth face covering as an additional voluntary public health measure. So it's voluntary, you don't have to do it. They suggest it for a period of time, but this is voluntary. I don't think I'm going to be doing it. En Nueva York, el estado más afectado, la cifra de infectados superó los 100.000 y en las últimas 24 horas hubo 562 muertos, llegando a casi 3.000. Ese estado concentra el 45% de los fallecimientos reportados en todo el país y el 42% de los infectados. Lo que más preocupa a las autoridades es el crecimiento exponencial y la falta de recursos para responder a la crisis, por lo que el gobernador Andrew Cuomo afirmó que usará su autoridad para tomar ventiladores y el equipo de protección de hospitales privados y compañías que no lo estén usando. So I'm going to sign an executive order that says the state can take ventilators and PPE from institutions that don't need them now and redeploy them to other parts of the state and other hospitals that do need them. La crisis desatada por el COVID-19 ha volcado a las calles a las enfermeras, que exigen más suministros para combatir la pandemia.
En Sudamérica, Ecuador confirmó más de 3.300 casos de coronavirus y 145 fallecidos. Guayaquil sigue siendo la ciudad más afectada. Cadáveres abandonados, alarma social y escasez. Ese es el desgarrador panorama que se vive en Ecuador por causa del COVID-19, cuya propagación ha tenido una alarmante disparada en la nación andina, que se encuentra en emergencia sanitaria. De manera oficial, ya se registran más de 3.300 infectados y la cifra de muertos se elevó a 145. Sin embargo, crecen los cuestionamientos a este conteo porque en Guayaquil, el epicentro del virus en territorio ecuatoriano, los sistemas sanitarios se encuentran completamente desbordados. Las autoridades ya empezaron la construcción de un camposanto en donde podrán ser enterradas cientos de víctimas del patógeno desde el próximo lunes, mientras Guayaquil sigue luciendo como una ciudad hecha cementerio. Pero Ecuador no es el único caso que preocupa en América Latina. Brasil es el país más afectado por la epidemia en toda la región, con 359 muertos y 9.000 casos confirmados. E incluso se revelaron imágenes de cómo se prepara el cementerio más grande de Brasil localizado en Sao Paulo, el estado más afectado por la pandemia que espera recibir miles de víctimas posibles por el COVID-19. En el lugar se ven centenares de fosas vacías, mientras 220 sepultureros entierran los cuerpos bajo extremas medidas de seguridad. En Chile, el número de contagios sigue en aumento y ya son 3.700 los contagiados, mientras la fatalidad se mantiene a la baja, con apenas 22 muertos. En Argentina, a la alerta por la crisis del coronavirus, se sumó una epidemia de dengue, que actualmente afecta a más de 3.700 personas y se focaliza en Buenos Aires. Y en Italia, la cifra de contagiados con el coronavirus se acerca a los 120.000 y en España el número se eleva a 117.000. La situación sigue siendo bastante crítica en Europa, donde el coronavirus no deja de cobrar vidas e infectar a nuevas personas en todo el viejo continente, donde España e Italia siguen siendo las naciones más golpeadas por la pandemia. En territorio italiano el número de infectados está por superar los 120.000 casos, aunque el número diario de víctimas se ha reducido en las últimas jornadas y con 766 nuevas muertes que elevan el total a 14.600 fallecidos. Mientras tanto, el Papa Francisco envía un nuevo mensaje en este periodo de dificultad y sufrimiento. C'è gente che da adesso incomincia a pensare il dopo la pandemia, tutti i problemi che arriveranno, problemi di povertà, di lavoro, di fame. Preghiamo per tutta la gente che aiuta oggi, ma pensa anche nel domani per aiutarci a tutti noi. Con 117.700 infectados, España superó por primera vez el número de contagios en Italia, aunque fue sobrepasado a lo largo de la jornada. Desde hace una semana los fallecidos diarios por coronavirus en territorio español no bajan de las 800 personas y en las últimas 24 horas la nación ibérica registró 932 fallecidos que elevaron el total a casi 11.000 decesos por la COVID-19. En Francia, los estudiantes de secundaria no tendrán los tradicionales exámenes de bachillerato debido a la pandemia de la COVID-19 que obligó la primera cancelación de estas pruebas desde su introducción en 1808, cuando Napoleón todavía estaba en el poder. En el país galo ya hay casi 60.000 contagiados y más de 6.500 fallecidos. Notablemente desmejorado, el primer ministro británico Boris Johnson confirmó que deberá seguir confinado a pesar de que él mismo anunció que su aislamiento por dar positivo de coronavirus solo iba a durar una semana, cuando en el Reino Unido ya se registran más de 3.600 muertos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la movilización de piezas de artillería militar para responder a cualquier intento de golpe de Estado. Esto justo después de que la Casa Blanca le advirtiera a Maduro que aún tiene tiempo para dejar voluntariamente el poder. Mauricio Kleiber, el asesor del presidente estadounidense Donald Trump en asuntos de América Latina, le lanzó un duro mensaje a Nicolás Maduro al asegurar que nadie que haya confrontado la justicia norteamericana ha salido bien librado, advirtiendo que el mandatario venezolano aún podría dejar el poder voluntariamente antes de terminar como narcotraficantes de la talla de Pablo Escobar. En el tema de Venezuela tenemos una particularidad que no hemos tenido desde la década de los 80, ¿no? El tema de Panamá, en el cual es un personaje
que haya usurpado los poderes de un Estado y los haya puesto al servicio del narcoterrorismo. Eso lo vimos con Noriega en los años 80 y es lo que estamos viendo actualmente con Nicolás Maduro en Venezuela. Eso crea una amenaza a la seguridad no solamente de los vecinos de Venezuela y de la región, pero de los Estados Unidos. Estados Unidos desplegó en los últimos días un arriesgado movimiento para presionar la salida de Maduro, que ofrece la convocatoria a elecciones libres y democráticas con suspensión de sanciones económicas. Además, Washington inició el mayor despliegue militar de su historia en el Caribe y el Pacífico Sur. La Superintendencia de Industria lanzó una cruzada para contrarrestar la especulación y el acaparamiento. Hoy inició acciones en bombas de gasolina. La entidad formuló pliego de cargos contra 12 estaciones de servicios que estarían incumpliendo con la regulación en los precios de ventas de combustibles ordenada por el gobierno nacional. Se estaría recibiendo menos combustible por el valor pagado de los consumidores. También se incumplió con la reducción de precios decretada por el gobierno. Si logramos comprobar que estaban efectivamente violando la ley, van a tener multas de hasta 2.000 salarios mínimos por cada conducta. También la superintendencia hizo una visita de inspección en las plazas de mercado donde encontró inconsistencias en las básculas, las cuales estarían siendo manipuladas para aumentar las mediciones de los productos para encarecer los mismos. No puede empezar ni surtir ni vender productos en esas básculas porque lo afectan a usted, y después lo que hacemos es una investigación administrativa que puede también determinar una multa. La entidad seguirá intensificando las visitas de control. Corabastos garantizó el normal abastecimiento de alimentos y pescado durante la Semana Santa. El gerente de Corabastos afirmó que se garantiza el abastecimiento de alimentos durante la Semana Santa. Hay un buen abastecimiento de pescado para esta semana que se puede acompañar mucho con el plátano, la yuca, la mazorca, el tomate, la papa. Tenga en cuenta que algunos productos han subido de precio. Productos costosos en la actualidad por coyunturas de picos de producción: la arveja verde, la habichuela, el frijol, la cebolla junca o larga. Justamente el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, visitó la central mayorista haciendo un llamado a los comerciantes a no especular con los precios. Hay abastecimiento, estamos vigilantes en el tema de precios, estamos interviniendo. Ya aquí con la Fiscalía se han dado algunas capturas en los días anteriores. El pescado, tradicionalmente con mayor demanda por la Semana Mayor, estaría a buen precio para su compra. Corabastos cuenta con una capacidad de almacenamiento que supera las 2.000 toneladas de productos pesqueros en cadena de frío. El presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, pidió al gobierno anticipar la devolución del IVA para aliviar el flujo de caja de las compañías del sector. Con el fin de aliviar el flujo de caja de las empresas de pollo y huevo en el país afectadas por una reducción en las ventas de hasta un 50% por la emergencia sanitaria del coronavirus, los avicultores pidieron al gobierno adelantar la devolución del IVA del sector. Los recursos suman al menos 350.000 millones de pesos. ¿Qué está causando? Que el almacenaje en cuartos fríos esté totalmente saturado, no haya posibilidad de sacarlo a vender todo ese producto y necesitan flujo de caja para poder darle alimento a las aves y pagar las nóminas. Se espera una pronta decisión del Ministerio de Hacienda. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,18% a 1.127 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió con una valorización de 9,13% a 2.270 pesos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más cayó con una pérdida de 5,69% a 21.220 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 36.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.008 pesos con 78 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.380 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.387 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.14. El azúcar se transó en 10,34 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $28.97. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $34.83. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.270 pesos.